Muy bien. ¿Cuándo empezó tu padre a tomar y sentiste todo este problema? Bueno, Laura, te platico. Mi papá desde siempre ha sido muy tomador, siempre ha tomado y pues siempre nos ha maltratado. Pero conforme fue avanzando el tiempo, él se volvía cada vez más violento. Cada vez golpeaba más a mi mamá con más fuerza, cada vez nos gritaba más. Inclusive había muchísimas veces en las que él ya no iba ni siquiera a trabajar y nada más se quedaba para pelear en la casa con mi mamá. Cuando tu madre se tuvo que ir a atender a su mamá, cuéntame la experiencia cuando los saca de la escuela para llevarlos a trabajar. ¿Me puedes explicar esa parte? Pues fue una experiencia muy fea, Laura. Haz de cuenta que nosotros pequeñitos, nosotros chiquitos, mi papá de la nada se levantó, nos dijo, ¿saben qué? Ustedes son unos huevones, no saben hacer nada y yo ya estoy harto de trabajar para mantenerlos. Lo que ustedes van a hacer es que ustedes se me van a ir al tianguis más cercano y se van a ir a pedir limosnas. Los sacó de la escuela y los obligó a pedir limosna, ¿verdad? Sí, Laura. Muy bien. ¿Qué pasó a continuación? Pues... Cuando tu madre regresó. Cuando mi mamá regresó, mi mamá no estaba enterada de que mi papá se la vivía en la casa tomando, ya ni siquiera estaba enterada de que él ya no trabajaba y ella seguía pensando que íbamos a la escuela. Un día que salimos a la calle, mi mamá se encontró casualmente con una vecina y la vecina le preguntó por qué ya no nos llevaban a la escuela. Mi mamá yo creo que lo que entendió fue que por qué ella ya no nos llevaba a la escuela y le dijo que mi papá era el que nos estaba llevando ahora. Y la vecina le dijo que nosotros ya teníamos un año que no íbamos a la escuela a estudiar. Muy bien, acto seguido, tu mamá se lo dice a tu papá, ¿verdad? Sí. Y la terminan golpeando. Correcto, Laura. ¿Qué pasó después? Cuando mi papá golpea a mi mamá queda en el suelo inconsciente del golpe que le dio y nosotros con demasiado temor escuchamos cómo mi papá nos dice que mi mamá ya no va a salir, que todos vamos a trabajar para él para seguir alimentando su vicio. Muy bien, y ahí es donde empieza a prostituir a tu madre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue eso para ustedes? Yo la verdad no entendía lo que pasaba, solo recuerdo que mi papá llevaba a sus amigos a la casa y los metía directo al cuarto de mi mamá. Ellos salían a medio vestirse, abrochándose la camisa, abrochándose el pantalón y yo pues era una niña de tan solo unos 9 años, no entendía lo que estaba pasando. Muy bien. ¿En qué momento tu madre decide irse a la casa de una tía a Guadalajara? Mi mamá decide irse a la casa de la tía porque cuando yo salí a pedir limosnas en una ocasión, en una de las calles, bueno, nosotros teníamos que juntar una cuota de 300 pesos entre los tres al día. Y ese día mis dos hermanos y yo nos separamos para así reunir la cuota. Y yo me quedé... ¿Qué fue lo que te pasó? Un señor me secuestró. Trató de secuestrar. Trató, te salvaron, digamos, ¿no? Sí. Cuando le contaste a tu mamá qué pasó. Fui a donde mi mamá, le conté cómo pasó, que lo que el señor me quiso hacer y ella se puso a llorar. Las dos nos pusimos a llorar, ella me abrazó y entre lágrimas y llanto ella me decía que perdón, ella me pedía perdón. Ahí se van a Guadalajara. Nos vamos ¿verdad? a Guadalajara. Muy bien. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Porque pasaron bastante tiempo en Guadalajara, luego regresaron y se escondieron de tu papá. Sí, nos regresamos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Lo que está pasando ahorita es que mi papá hace unas semanas llegó a mi casa, tocó la puerta y yo me quedé paralizada, se me heló la sangre. Me quedé paralizada al verlo y no supe bien cómo reaccionar. ¿Pero qué fue lo que les dijo tu papá? Nos pedía que lo dejáramos regresar a la casa y nos pedía perdón, Laura. ¿Y tu mamá qué dijo frente a todo eso? Mi mamá claramente dijo que no lo quería volver a ver ahí, que no lo íbamos a perdonar. No lo íbamos a perdonar. Muy bien, creo que un tío tuyo fue el que te vio en un ómnibus y por eso le avisó a tu papá por dónde vivían, ¿verdad? Sí. Pero tú, ¿quieres aceptar el perdón de tu papá o no? No, yo no lo quiero ver. Yo preferiría sinceramente que estuviera muerto. Yo no lo quiero ver. Él nos hizo mucho daño, maltrató a mi mamá, la humilló, también nos humilló a nosotros. Sí, pero yo quiero escuchar a la mamá. Que pase la madre, por favor. Adelante. Muy bien, señora. O sea, usted viene de una familia conservadora. Usted nunca se imaginó que se iba a casar con un alcohólico.
usted lo probó durante mucho tiempo y él no tomaba, ¿verdad? No, Laura. Cuando yo lo conozco, él era muy lindo, era muy atento, era muy amable, no tomaba. Gracias a eso pudo convencer a mis padres, mi familia no toma, no fuman. Yo nunca vi faltas de respeto, nunca vi violencia. Fue donde mi papá acepta dar el consentimiento para la relación. Muy bien, ¿cuándo empieza tu calvario con Rubén? ¿Cuándo? Cuando enferma mi madre. Cuando ella enferma, yo me tengo que ir a cuidarla. Ella cae muy mal en cama, la tienen que dializar, yo voy a su cuidado. Obviamente tú estás todo el día acompañándola, Sí, ¿verdad? claro. En ese momento tú dejaste a Rubén a cargo de los niños. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos. Bueno, pues yo me voy a cuidar a mi mamá, yo regreso todas las tardes, regreso, veo a los niños raros, pero en el poco tiempo Rubén me empieza a hacer plática, impidiendo que yo hablara con los niños. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? No me deja hablar con ellos. Las actitudes de los niños cada vez más raras, más distantes, pero seguía sin permitir que yo hablara con ellos. Pero tú como madre no te das cuenta que algo pasaba. Tu hijo menor se volvió a hacer pipí en la cama, se hacía pipí a cada rato, no te dabas cuenta, porque creo, y no me va a dejar mentir la psicóloga, que las señales de abusos, de maltrato, de violencia, son claras. Por supuesto. Niños retraídos, vuelven a hacerse pipí, ¿verdad? No quieren ir a la escuela. ¿Qué más, mi amor? Bueno, sumado a todo eso, imagínate... Gracias por venir, por cierto, me encantas. Al contrario, Laura, un gusto y un placer estar aquí contigo. Pues sí, definitivamente estamos ante una situación doble, ¿no? Dos problemáticas, las adicciones y la violencia intrafamiliar. Claro, porque sacar a niños a trabajar, Claudia, es gravísimo. Es gravísimo, es gravísimo. Entonces ya no sabemos si es primero el huevo o la gallina, como se dice vulgarmente, pero el punto es que son dos problemáticas terribles. Y efectivamente, cuando los niños están sometidos a tanto estrés emocional, tanto estrés, tanta violencia en la familia, pues hay cambios conductuales absolutos. Y ahí la madre tiene que decir, ojo, pero tú estabas con la cabeza en tu mamá y no en tus hijos. Sí. ¿Qué pasó a continuación y cómo se fue agravando esta situación? Bueno, pues cuando el niño empieza a orinarse en la cama, yo empiezo a ver que algo pasaba. Pero ese miedo constante que no los dejaba hablar. Bueno, pasa el tiempo, yo sigo con mi mamá, él sigue a cargo de los niños. Un día que sí decido quedarme en la casa, salgo a la calle y me encuentro a una vecina. Ella fue la que te dijo todo esto. Sí. ¿Qué reacción tuviste frente a lo que contó tu hija? ¿Qué hizo tu marido? Yo fui a enfrentar a Rubén y obviamente yo defendía a mis hijos y yo quería una explicación del por qué los había sacado de la escuela. Él cínicamente me agarró a golpes. Esa fue su reacción, agarrarme a golpes, me dejó inconsciente, me dejó toda mal, toda llena de sangre. Y ya cuando me levanta me dice, a partir de ahora, esta es tu realidad. A partir de ahora vas a ver y vas a saber lo que hacen los niños. Van a vivir y van a trabajar para mí, para mi vicio. Yo ya no puedo con el alcohol, yo ya no puedo dejarlo. Ellos se van a ir a trabajar, tú no vas a hacer nada, porque si tú intentas algo, ellos ya no regresan. ¿Y qué te obligó a hacer a ti? Laura me hizo pasar la peor humillación que se le puede hacer a una mujer. Él ya llevaba a sus amigos para tomar, mientras que los niños le llevaban dinero. Él empezó a manipularme para que yo los atendiera sexualmente. Bueno, ahí yo paro un poco acá porque de verdad hay cosas que ya me sobrepasan a mí. Hay cosas que yo la verdad me siento, después de 30 años haciendo este programa y digo, a ver, ¿cómo una mujer se puede prestar a prostituirse, a alquilar a sus hijos en la calle, como hay tantos en nuestra ciudad, pidiendo limosna para el vicio del marido? ¿Qué carajo nos pasa como sociedad? ¿Tan podridos estamos de la mente? ¿Dónde están los valores? Usted fue educada en una casa donde no era así. Entonces dígame, ¿cómo pudo usted aceptar eso? Porque de verdad ya me está dando cólera. Encima estoy con la cara hinchada que parezco un mono. Muy bien, dígame, porque no lo entiendo. Porque él nos amenazaba, él amenazaba con hacerle daño a los niños. Más daño que el que les hizo. Y si ya era capaz de eso, él era capaz de venderlos o desaparecerlos. Amenazó con matarnos a todos. Muy bien, Claudia,
En esos casos, ¿qué se hace? Irse a un refugio, pedir ayuda. Y los refugios que están obviamente en la Procuraduría del Menor, ahí uno puede llegar, exponer la situación y en ese momento las autoridades van a cuidar, van a tomar a esa madre y a esos pequeños y los van a poner en un refugio donde nadie debe de saber que están. Claro, pero el problema es que en el momento entran en pánico y no saben cómo reaccionar, porque ella incluso abortó a 2 bebés, ¿no? De esas relaciones en las que su padre, su marido, perdón, la prostituía, ¿no? ¿O me equivoco? Porque Sí, esto yo me lo sé de memoria, yo sé todas las historias, no necesito ni leer. Sí, Laura, sí fue. Obviamente que él hacía meterme con esos hombres. Yo salí embarazada la primera ocasión. Él me culpaba, pero aún así me llevó a abortar con una señora que me diera test. Dios de mi vida, a veces yo digo, ¿qué pasa con las mujeres? Señor, dame fuerza para aguantar esto, sigue. A los 3 días de que me hizo abortar, seguí atendiéndolos. Nuevamente salí embarazada. Hizo lo mismo. Yo no podía pedir ayuda porque no me dejaba salir. Yo ni siquiera podía hablar con los amigos. Yo solamente los atendía, pero yo no podía hablar con ellos. Yo no podía pedir ayuda. ¿Qué hizo que te sometieras a esta relación tóxica? Porque estas son relaciones tóxicas. Ya vamos a hacer un programa especial de relaciones tóxicas, que yo soy experta, por cierto, en eso lo he vivido. Pero vamos a regresar a esto. ¿Qué te hizo a ti aceptar una denigración? O sea, no sé, eras basura, no sé. Eso era lo que él me hacía sentir, Laura. El miedo a que le hiciera daño a mis hijos, porque él no se tocaba el corazón, él quería matarlos. Él así me dijo, y no los voy a matar a todos juntos, voy a matar uno por uno. Mientras tú te niegues, vas a ver que ya cuando lleguen ya falta uno. Y esto, y se para el programa acá. Esto se debe... ¿Cuál es mi cámara? Muy bien. Esto es un proceso, señoras. Ustedes están viviendo quizá la primera parte del proceso. En la primera parte del proceso, donde las alejan de su familia, donde de vez en cuando toman primero los sábados, luego sábados y domingos, luego los miércoles, hasta que esto se convierte en un desastre. Esos primeros síntomas, si usted los está viviendo, corra, salga disparada para que no tenga que vivir lo que hoy estamos escuchando acá. Porque claro, la mujer termina enganchándose en esa relación enferma, pretexto miedo, pero más miedo que te violen, más miedo que... No entiendo, ¿qué más? ¿Qué esperabas? ¿Que se acuesten con tu hija? Yo podía permitir cualquier cosa que me hicieran, Laura, pero no a mis hijos. A mis hijos no. Y yo conociendo a Rubén, yo sabía de lo que él era capaz. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso y tú huiste, verdad, a Guadalajara, donde estaba tu tía? Cuando mi hija llega llorando, llega con mucho miedo que la intentaron secuestrar. Fue entonces donde me di cuenta de los peligros en los que se estaba exponiendo y que yo lo estaba permitiendo, Laura. Fue entonces, en ese momento, cuando yo lloré con mi hija, le pedí perdón y le dije, no más. A partir de ahora, o nos morimos todos juntos o vemos cómo salimos de esta, pero no seguimos más aquí. Aprovechando que Rubén se durmió de lo borracho que estaba, solamente pude agarrar un poco de ropa, los papeles, un poco de comida para el niño chiquito y nos fuimos. ¿Y se fueron? ¿Estuvieron cuánto tiempo en Guadalajara? 6 meses. Muy bien, luego regresaron y se fueron a vivir a una zona distinta, ¿verdad? Sí, Laura. Muy bien, ahí estaban felices, todo tranquilo. Pues no, porque pues estábamos bien. Pues equivocadamente yo quise rehacer mi vida. Quise rehacer mi vida a partir de ese momento, involucrándome con otras personas. Pero yo ya no permití más violencia. Pero sin darme cuenta, la violencia la estuve ejerciendo con mis hijos. Porque apenas intentaba gritarme o tener una discusión, y yo lo corría de la casa. Y otra relación más. Y así fue pasando el tiempo hasta que conocí a Juan. Un hombre que sí nos quería, un hombre que sí nos cuidaba. A mis hijos los cuidaba mucho. Los llevaba al cine, los llevaba al parque, los llevaba a tomar helado. Si yo me iba a trabajar y llegaba él primero, les daba de cenar. Muy bien, hasta que desapareció de tu vida, ¿verdad? De la nada se fue. De la nada desapareció de tu vida. Pero Sí. acá lo importante
Ella tuvo varias parejas, hasta ya contaremos la historia de Juan, pero. Ahora Rubén apareció. Sí, Laura, yo ya no lo quiero cerca de mi vida, no lo quiero cerca de mis hijos. Ese monstruo ya no lo quiero más en la casa, yo ya no quiero saber nada de él. Nos destruyó la vida de mis hijos. Mis hijos lo recuerdan con temor. Yo ya no quiero estar con él, no quiero ni verlo. Muy bien. ¿Y tú qué dices respecto a tu padre? Yo no lo quiero ver, la verdad. Me da muchísimo temor verlos, de solo acordarme de lo que hacía con nosotros, de lo que hacía con mi mamá, de cómo le pegaba. Yo no lo puedo ver, yo no lo quiero ver. Muy bien. Tú te has convertido en tu lenguaje corporal. Yo conozco mucho de lenguaje corporal. Me dice que tú eres una joven absolutamente retraída, tímida, que me miras con miedo para decir las cosas, que estás aterrorizada con los brazos así en posición casi fetal, porque tú pues no quieres saber nada de esta historia. Tú no has procesado esta historia. Aún dentro de ti está ese monstruo, ¿verdad? Que a pesar de que te haga daño o no, es un monstruo que te queda adentro, Claudita. Y así superes todo lo que el tiempo que pase o lo que sea, ese monstruo sigue controlando tu vida. Por supuesto. Por eso es muy importante tocar este tipo de temas para que los padres entiendan que están llevando a sus hijos a la desgracia total. Un niño que ve lo que estos niños vieron, difícilmente, pero claro, con terapia sí, pero si no hay terapia, es casi imposible. Porque yo la estoy viendo a ella no llora, no emite emociones, pero el monstruo está ahí adentro y su experiencia está. Entonces no condenemos a nuestros hijos a una vida tan terrible como la que está viviendo esta joven. Ella no quiere saber nada de su papá ha aparecido, te ha pedido una nueva oportunidad, sí, ¿verdad? Y la pregunta, por favor, escríbanme en redes sociales, quiero que me escriban a mi Instagram, Laura Voz Oficial, que lo pongan. Quiero que toda la gente, quiero hacer una encuesta, ¿ok? Vamos a hacer muchas encuestas. ¿Ustedes creen que un hombre que ha llegado a esos extremos pueda cambiar? ¿Cambian o no cambian? ¿Se les debe dar una oportunidad o no?